Nuestro Señor Jesucristo dijo que Dios, el creador de todas las cosas, no es el Dios de muertos, sino el Dios de vivos, porque para Él todas las personas viven. La pérdida de uno de nuestros seres queridos es una de las cosas más tristes y más dolorosas por las que todo ser humano puede pasar. Solamente las personas que han perdido a un ser querido saben lo que es eso. Solamente aquellos que han perdido ya sea a un hijo, a un hermano, a sus padres o a su cónyuge, saben la gran tragedia y el gran dolor por el cual tienen que pasar. Y en estos momentos, solamente Dios, nuestro Creador, es el que puede traernos consuelo, es el que puede sostenernos y es el que puede ayudarnos a seguir adelante. La Biblia nos enseña que Dios es nuestro pastor y que aunque estemos pasando por valle de sombra de muerte, no debemos de tener temor, porque Él está con nosotros. La Biblia habla de que todos aquellos que creen en Jesucristo como su Salvador tienen una gran esperanza. Y por eso, en este día, yo quiero dirigir estas palabras a las personas que están pasando por este terrible dolor de haber perdido a un ser querido. Por medio de esta pandemia hay miles de personas que han perdido a sus seres queridos y están pasando por un momento muy doloroso. En estos momentos es cuando la Biblia, la palabra de Dios, es la que nos trae consuelo. Porque cuando esto sucede, vienen a nuestra mente algunas preguntas. ¿Qué es lo que va a suceder con mi ser querido? ¿A dónde van? ¿Qué va a suceder conmigo? ¿Qué voy a hacer? El apóstol San Pablo escribió a una iglesia que estaba localizada en la ciudad de Tesalónica, porque algunos de estos cristianos tenían esas mismas preguntas que muchos o la mayoría de los que han perdido a un ser querido se están haciendo en estos días. Ellos querían saber qué iba a suceder con sus seres queridos. Y le escriben al apóstol Pablo preguntándole, porque el apóstol, conociendo la palabra de Dios, tenía las respuestas, porque Dios nos ha dicho aquí en su palabra en la Biblia qué es lo que va a suceder con las personas que mueren. Y también nos da esperanza para los que nos quedamos aquí. Y es por eso que hoy, en este día, quiero que leamos en este pasaje y veamos la respuesta
que dio el apóstol San Pablo a estos cristianos de Tesalónica. En su primera carta, en el capítulo 4 y en los versículos 13 al 18, el apóstol Pablo da la respuesta que tenían estos cristianos. Ahí leemos lo siguiente: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Note esto: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Esa palabra dormir en la Biblia se usa para hacer referencia a los que ya habían muerto, de tal manera que podemos leer: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que han muerto. El apóstol Pablo quería que ellos supieran qué es lo que va a suceder con estas personas, porque los cristianos de la iglesia de Tesalónica tenían estas preguntas. Para ellos, cuando una persona muere, ya termina todo. Esa era la creencia que había durante el tiempo del apóstol Pablo. Esa era la creencia que tenían los cristianos de esta iglesia a la cual les escribe esta carta. Ellos pensaban que una vez que una persona muere, allí se termina todo, ya no existe nada más, ya todo se ha acabado, ya no hay ninguna esperanza. Y el apóstol Pablo quiere asegurarles que la palabra de Dios dice otra cosa. Él agrega que lo hace con un propósito. Allí dice: para que no os entristezcáis, para que no se pongan tristes. Pero luego agrega: como los otros que no tienen esperanza. Las personas que no habían creído en Dios, que eran incrédulas y que adoraban a otros dioses, ellos no tenían esperanza porque pensaban lo que acabo de mencionar, que una vez que una persona muere, ya todo terminó. Y por eso se ponían tristes. Por eso ellos no tenían ya esperanza. Ahora, el apóstol Pablo no está diciendo que no debemos de ponernos tristes. Es decir, si usted ha perdido a un ser querido, no hay forma, el apóstol Pablo no está diciendo que no se ponga triste. Es imposible, eso no se puede hacer. Estamos tristes cuando perdemos a un ser querido. De hecho, pensamos que ya no hay forma o ya no deberíamos de seguir viviendo, que ya no vale la pena seguir adelante. Eso es lo que algunas veces pasa por nuestra mente. El apóstol Pablo no dice que no se pongan tristes. Lo que él está diciendo es que no se pongan tristes como los demás que no tienen esperanza. Pero ustedes que han creído en Dios, les dice el apóstol San Pablo, deben de tener esperanza, porque esto es lo que va a suceder con sus seres queridos que ya murieron.
Vea lo que dice a continuación en el versículo 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. El significado es: hermanos cristianos de Tesalónica, ustedes creen que Jesucristo murió, ¿verdad? Seguro. Y también creen que Jesús resucitó, porque eso es lo que enseña la Biblia. Pues así como Jesús murió y resucitó, eso mismo les va a suceder a sus seres queridos que partieron, que murieron. También va a llegar el día cuando van a resucitar. Esa es la enseñanza de la Biblia. Y todos aquellos que han creído y que han sido perdonados por Dios, por la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, serán resucitados para vivir eternamente. Esa es la enseñanza de la Biblia. Hermanos tesalonicenses, ustedes creen que Jesucristo murió y que resucitó, ¿verdad? Y por eso también deben de creer que eso mismo les sucederá a sus seres queridos. Por eso es que para todos aquellos que creemos en Dios hay esperanza. Y si nos ponemos tristes, si tenemos dolor, pero hay una esperanza, porque la Biblia enseña que en el día final Dios resucitará a todos aquellos que han creído en Él. Eso es lo que el apóstol Pablo les responde a la pregunta que le hicieron los cristianos de la iglesia de Tesalónica. Continúa diciendo, versículo 15, por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor Jesucristo, no precederemos a los que durmieron. Es decir, nosotros que estamos vivos, en el día de la resurrección, no vamos a ir delante de nuestros seres queridos que ya murieron. Es decir, no vamos a ir delante, no vamos a resucitar primero, porque Pablo suponía que algunos o algunas personas van a estar vivas el día que Jesucristo vuelva por segunda vez y que resucite a todos aquellos que creyeron en Él, o es decir, a todo el mundo resucitará, y entonces será el juicio final. Nosotros que vivimos, dice el apóstol Pablo, no iremos delante de nuestros seres queridos que ya murieron. Continúa diciendo, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Nuestros seres queridos que han creído en nuestro Señor Jesucristo como su Salvador, resucitarán primero. Y luego nosotros, dice en el versículo 17, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así
estaremos siempre con el Señor. El apóstol Pablo está usando una analogía de sus tiempos. Cuando una persona importante iba a llegar a alguna de las ciudades, se juntaba un grupo de personas para salir de la ciudad e ir al encuentro de este personaje que venía a su ciudad. Salían de la ciudad y lo iban a encontrar, y entonces todos juntos regresaban a la ciudad. Esa es la analogía que el apóstol está usando en este pasaje. Dice que todos aquellos que murieron creyendo en Jesucristo serán resucitados primero, y que los que estén vivos serán llevados al aire de donde viene nuestro Señor Jesucristo, para irlo a encontrar, como se hacía en los tiempos antiguos, al ir al encuentro de algún dignatario que venía a visitar la ciudad. De la misma forma, dice, los que estén vivos, iremos a encontrar al Señor Jesucristo en las nubes, y entonces todos estaremos juntos con el Señor. Esa es la gran esperanza que tienen los cristianos que han creído en el Señor Jesucristo y que han sido perdonados y que han sido salvados por medio de su sacrificio en la cruz del Calvario. Por eso el apóstol les dice: no se deben de poner tristes como aquellos que no tienen esperanza. Ustedes sí tienen esperanza. Llegará el día cuando nuestro Señor Jesucristo volverá a esta tierra y resucitará a todos aquellos que han creído en Él, y luego nosotros, los que estemos vivos, también seremos transformados, seremos arrebatados con Él, para así estar para siempre con el Señor. Es decir, la gran esperanza del cristiano es que volverá a ver a sus seres queridos. Las personas que mueren, en realidad para Dios siguen viviendo. Y un día, el día del juicio final, dice el apóstol San Pablo, seremos reunidos. Por eso es que debemos de creer y aceptar el regalo de salvación que Dios ofrece en su palabra. El apóstol Pablo termina diciendo en el versículo 18: por lo tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Deben de darse aliento unos a otros, porque aunque estén tristes y estén con ese grande dolor por la pérdida de su ser querido, hay una esperanza. Nosotros no somos culpables de la muerte de nuestros seres queridos. Dios es el soberano del universo y Él controla todas las cosas. Él permite todo lo que sucede. Y solamente Él sabe por qué nos permite pasar
por este dolor tan grande de ver partir a uno de nuestros seres queridos. Y es solamente Él el que hoy puede darnos consuelo. Hay un himno que entonamos y que recuerda acerca de esa gran esperanza. Ese himno se titula Algún día ya no estaré. Y la letra de este himno dice así: alguna vez ya no estaré en mi lugar en esta grey, mas cuán feliz despertaré en el palacio de mi rey. Yo le veré y en dulce amor iré a vivir con él allí, y le diré: mi buen Señor, por gracia yo salvado fui. Alguna vez la muerte atroz vendrá, más cuándo no lo sé, pero esto sé, con mi buen Dios un sitio yo feliz tendré. En día feliz que espero yo, con mi candil ardiendo ya, las puertas me abrirá el Señor, y mi alma a Él con gozo irá. Solamente Dios puede darnos ese consuelo, porque su palabra nos enseña que la muerte no es el fin. Por eso hoy yo quiero hacer una oración pidiendo que nuestro buen Dios dé consuelo y fortalezca a todos aquellos que han perdido a algunos de sus seres queridos en estos días. Señor Dios, tú eres el Dios soberano que dirige, que sostiene y que permite, Señor, todas las cosas que suceden. Señor, solamente tú sabes el dolor que las personas que han perdido a un ser querido en estos días están sintiendo. Es un dolor muy grande, Señor, desesperante, angustiante. Tú, Señor, que conoces a todas estas personas, te pedimos en este momento que tú les muestres tu amor, que tú les sostengas con tu mano de amor y de misericordia, y que les des consuelo y que les ayudes a seguir adelante, a pesar del gran dolor y la gran tristeza que sienten en estos momentos. Que tú, Señor Dios, les sostengas, les ayudes y les des, Señor, la fuerza para que puedan mirar que tú, aún en esta situación, aún en esta pérdida, estás con ellos para ayudarles, para sostenerles, para guiarles a seguir adelante, Señor. En tus manos ponemos a todas estas personas. Ayúdales, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén.